Hoy voy a explicar el problema de Fox Dividing Cheese. Lo que nos dice este problema es que hay dos osos que tienen dos quesos de diferentes gramos y el zorro les va a ayudar a hacerlos iguales. Si se puede comer la mitad del queso, se va a comer la mitad. Si se puede comer, si es divisible entre 3, se va a comer 2 tercios. Si es divisible entre 5, se va a comer 4 quintos. Entonces, lo que quieren ver es que se haga las piezas iguales en el mínimo de movimientos. Este problema se relaciona con math y number theory, especialmente lo que usé fueron números primos, los factores primos. En este caso, por ejemplo, podemos ver que se puede dividir entre 2, entre 3 y entre 5. En ambos casos, pues, el zorro se comería, por ejemplo, 1/2, 2 tercios y 4 quintos, entonces nos quedaría nada más esto. Lo primero que vamos a hacer, y como yo lo manejé, es que vamos a sacar los factores primos de los quesos. Por ejemplo, el de 15. Solo los factores primos que son los que se puede comer el zorro, que son 2, 3 o 5. Entonces, 15 pues se puede dividir entre 3, nos da 5 el queso, y luego se puede dividir entre 5 y nos da 1. El otro queso, que es 20, es divisible entre 2, nos queda un queso de 10, entre 2, un queso de 5 y ya luego entre 5. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es eso, obtener los factores primos 2, 3 y 5 de ambos quesos. Lo que podemos ver es que, pues, al final nos queda un mismo número, los dos quesos llegan a ser 1. Entonces, ya con eso sabemos que sí se van a poder igualar. Pero para obtener cuál es el número de movimientos, pues lo que podemos ver es que ambos tienen como factor primo común el 5. Entonces, ya no nos convendría, pues, que el zorro se coma aquí un quinto y aquí un quinto, porque desde antes ya serían iguales. Si se fijan aquí, pues, ambos quesos ya pesan 5. Entonces, lo que necesitamos ver, básicamente, el siguiente paso para obtener el mínimo de movimiento sería nada más ver las diferencias que hay. Por ejemplo, aquí un factor primo es el 3, pero acá abajo no tenemos ningún 3. Entonces, aquí se va a tener que comer 1 tercio. Bueno, 2 tercios. Luego tenemos el factor común de 2. Arriba no hay 2, entonces se va a tener que comer la mitad y otra vez. Entonces aquí, como podemos ver, serían 3 movimientos, serían 3 en las que va a igualar las piezas. Ese es el segundo paso, que sería que el movimiento es la diferencia entre los factores. Vamos a ver ahora un caso en el que la respuesta sea -1, que significa que no se pueden igualar. En este tenemos el 14, que al dividirlo entre 2 nos daría 7, y de ahí ya no se puede dividir entre 2, entre 3 o entre 5. Solo se podría dividir entre 7, pero el zorro no se puede comer esas piezas. El 8 es divisible entre 2, nos da 4, entre 2 nos da 2 y entre 2 nos da 1. Entonces, aquí podemos ver que los quesos no llegaron a ser del mismo peso. Uno llegó a 7 y el otro llegó a 1. Entonces, esto significa que no pueden ser divisibles, lo que nos diría que la respuesta es -1. Ahora vamos a ver rápidamente el código nada más, donde voy a explicar esto. Bueno, en el código lo primero que hice pues es recibir el input, que es el peso del queso A y el peso del queso B. Entonces, primero tengo aquí este entero que empieza en 0, aquí voy a poner la respuesta. Uso dos arreglos, que es factorial, los factores primos de A y los factores primos de B. En este pues voy a guardar el número de factores primos que tiene de 2, de 3 y de 5 en cada casilla respectivamente. También tengo este otro arreglo que se llama div y son los números entre los que se puede dividir, que es los que el zorro puede comerse, que es entre 2, entre 3 y entre 5. Entonces, básicamente este me va a servir para ir cambiando entre los números dependiendo de si son divisibles o no, y pues irlo poniendo dentro de este arreglo para poner los factores primos del primer queso y el segundo queso. Lo primero que hago es obtener los factores primos del primer queso. Empiezo con mi i en 0 para apuntar aquí a esta posición, al de 2. Y mientras esté dentro de este rango de este arreglo, pues voy a seguir. Lo primero que checo es si mi queso A es divisible entre este número al que está apuntando, que en este caso sería 2. Si sí, lo único que voy a hacer pues es agregarle a esta casilla del factorial, que sería la de 2, le voy a agregar un +1, que significa que puede ser divisible entre 2, y voy a dividir mi queso entre ese número. Si no es divisible, lo único que voy a hacer es aumentarle 1 ahí, esto para pasar del 2 al 3, y cambiar de número, y ahora a ver si es divisible entre 3. Si es divisible entre 3, pues haría lo mismo, sumar aquí, y si no es divisible entre 3, pues me pasaría al 5.
Así es como funciona y luego pues hago lo mismo para el segundo queso. Esto solo pues lo que me va a hacer es tener los factores primos en estos dos. Después llegó la parte que había visto, que había enseñado de que si no llegaron los quesos a ser del mismo peso, no se pueden dividir en partes iguales. Entonces, por eso aquí checo si son diferentes, pues la respuesta es -1. Esto es lo que habíamos visto en el caso, por ejemplo, de 14 y 8. Si sí llegaron a ser el mismo número, lo único que se va a revisar es contar las diferencias entre los factores primos, como lo había visto en el PowerPoint. Entonces aquí lo único que voy a hacer es un ciclo for que va a ir de 0 a 2. Esto pues sería un ciclo de 3. Y lo que va a checar es, va a ver los factoriales y va a ver cuál es la diferencia entre ambos, entre estas dos casillas y estas dos casillas y estas dos casillas. Lo único que hago aquí pues es ver cuál es mayor y al que es mayor le voy a restar el menor. Por ejemplo, si el queso A tiene un 2 de factorial 2, pues lo único que voy a hacer es restarle los de B. Y eso lo voy a guardar en la respuesta. Esto pues básicamente para ver las diferencias que hay entre los factores primos. Finalmente, pues lo único que voy a hacer es imprimir la respuesta. Y esta es la solución para el problema de Fox Dividing Cheese usando factores primos. Para el análisis asintótico de este algoritmo, lo que podemos ver es, primero queremos que A y B lleguen a 1 para encontrar sus factores primos de 2, 3 y 5. Y esto lo vamos a hacer dividiendo el número de A y B hasta que llegue a 1, en el peor de los casos, si no se detendría antes. Si se divide entre 2, va a ir aumentando pues de manera más pequeña. Si se divide entre 5, va a llegar a 1 más rápido. Entonces, en el peor de los casos, pues va a ser divisible entre 2 hasta llegar a 1. Entonces, en ese caso, pues tendríamos una complejidad del logaritmo de 2 de A, que sería el primer número, más el logaritmo de B, lo cual nos daría por las propiedades una complejidad del logaritmo A por B. Esto porque, volviendo a ver el código, pues como podemos ver, el número va disminuyendo hasta llegar a 1 y pues como ya dije, va disminuyendo, se va dividiendo entre 2 en cada ciclo. Y eso nos daría esa complejidad.